El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Qué gusto saludarles a través de esta señal informativa Es TV, Canal 67. Recuerde que estamos transmitiendo también en cables Claro y Tigo 67, y en el occidente de nuestro país nos están recibiendo a través de la señal de Canal 69. Un saludo a todos los santanecos, ya que hoy es el día de Señora Santa Ana, ¿verdad? Así es que felicidades. Pues bien, amigos televidentes, volvamos a la realidad, ¿verdad? La cruda realidad de los salvadoreños. Sistema de pensiones. Se habló que el 15 de septiembre del 2020 se iba a presentar la propuesta gubernamental. Han transcurrido de esa fecha hasta este día y todo es realmente, ¿qué le podríamos decir? Suposiciones, presunciones y un poco de morbo para las pensiones. ¿Cuántos salvadoreños en estos momentos estarán necesitando de su dinero previsional? Pues Dios se lo sabrá, ¿verdad? Conozcamos qué es lo que está ocurriendo, qué piensan los trabajadores de esta situación, qué van a hacer los dirigentes ante esta situación de las pensiones que cada vez se ve más oscuro. Para hablar de ello, hemos invitado a uno de los principales protagonistas de esta historia. Triste, pero es una historia. Patricio Pineda con nosotros, que él está en la mesa de trabajo por una pensión digna. Así es, ¿verdad, Patricio? Qué gusto nos da saludarle. Gracias por siempre atender nuestro llamado, ya que realmente, déjeme decirle que en las redes sociales, cuando usted está con nosotros, tenemos muy buenos comentarios, por el conocimiento que usted tiene referente a este sistema. ¿Qué tal, Patricio? Bienvenido. Saludos, Alfredo, un saludo cordial a la población que nos está sintonizando. Aquí estamos para dilucidar muchas dudas, es un honor. ¿Cómo no? Patricio, recientemente hemos sabido que la Mesa por una Pensión Digna ha propuesto que los dueños, y ojalá que nos hiciera un comentario usted, ¿cuántos son los dueños de la AFP y cuánto ellos reciben anualmente en utilidades del dinero de los trabajadores? Pero bien, eso en el transcurso nos podría decir a qué se refiere usted cuando dice que las AFP deberían de entregar 5 o 10% de ganancias logradas al año para la rentabilidad del fondo conservador. Patricio, ¿nos podría aclarar esto? Porque técnicamente, pues, los salvadoreños necesitamos una explicación de esto. Bueno, la propuesta en sí es una idea que a nivel personal la hemos compartido a la población en los términos de que necesitamos hacer por lo menos algo ya, ¿verdad? Para evitar que se siga aumentando la pérdida de valor de las cuentas individuales de cada trabajador en el sistema de pensiones debido a la baja o a la caída de la rentabilidad, que en estos momentos se encuentra en número 0 o abajo de 0. Hay cifras de menos, hay cantidad de menos 3 cifras, menos 2 cifras y así. Perdone, ahí cuando usted dice baja rentabilidad menos, ¿a qué se refiere? ¿A que una persona tiene una cuenta y no está recibiendo nada?
exacto. Es decir, la persona cotiza mes a mes el 15% de su salario, de acuerdo al artículo 16 de la ley SAP. De ese 15%, pues hay una parte que va a la comisión fija por administrar nuestro dinero de las AFP y otra parte que va a su fondo. Se supone que esa parte que va al fondo está ganando dinero por las inversiones, ¿verdad? Se supone. Realmente esto no es así y lejos de ganar pierde. Por eso es que si usted va ahorita a la AFP y pide su cuenta o un estado de cuenta, va a ver que ahí le dice rentabilidad percibida y le sale menos. A algunos les ha salido de 3 cifras, hay casos incluso hasta de 4 cifras. ¿Cómo de 4 cifras? ¿Menos o más? Menos. ¿Y eso qué es? Eso, ¿a cómo lo aplico si me dice menos qué? O sea, que en vez de ganar está perdiendo. Eso es todo. Y si yo tengo 30,000, ¿me está bajando esos 30,000? En teoría se supone que no, ¿verdad? Se supone que no. ¿Cuál es el gran problema de esto? Se supone. ¿Cuál es el gran problema de esto? El problema es que, de acuerdo a las estimaciones de los expertos, esto, como está incentivado por la crisis internacional actual, ¿verdad? De la caída de las tasas de interés, la inflación, el encarecimiento de los commodities, que son las materias primas necesarias para la producción de bienes, servicios, comida, etcétera, lo necesario para vivir. A nivel internacional, el petróleo, bueno, un sinfín de aspectos que influyen negativamente en lo que es las inversiones que se hacen. Acordémonos que las AFP dinero líquido no poseen, ¿verdad? Sí se han ahorrado 13,000 millones del 98 hacia acá por los trabajadores, pero todo eso está invertido a mediano y largo plazo, ¿verdad? Ya voy a, a distribuir un poco cómo está esa inversión para que entendamos el tema de la crisis que se tiene. Esto nosotros ya lo habíamos advertido. De hecho, aquí en este programa ya lo había dicho yo que este año, en el 2022, iba a ser el año de la crisis histórica del sistema de pensiones. Y ya lo habíamos advertido por 2 sencillas razones. La primera, porque a raíz de nuestra propuesta que tiene estudio actuarial, nos dimos cuenta que si no se mejoraban algunas cosas, íbamos a vernos la de palito, ¿verdad? Sin embargo, quizás fuimos demasiado optimistas en su momento y hoy pues nos vemos de que realmente la crisis es complicada, porque ya tener tasas de menos es duro y el efecto se va a ver a la hora de ver una posible pensión, ¿verdad? Es bien complicado. Quiero empezar diciendo de que esto es la segunda vez que nos ocurre en el sistema de pensiones. La pérdida de valor de las tasas de interés en favor de los trabajadores. La única diferencia y que lo hace histórico esta ocasión es que hoy están abajo de 0. En la crisis del año 2008 había caído estrepitosamente también la tasa LIBOR con la que se ponderaban los intereses en favor de los trabajadores allá por el 2008, ¿verdad? La crisis financiera internacional. En ese entonces las tasas de interés cayeron como a 0.75 más o menos. Todavía era una pequeña, una poquitera como decimos, pero no como hoy, que hoy es a menos. El problema que hoy se ha ahondado, aparte de la influencia internacional, como ya repetí, commodities, inflación, pérdida en los intereses, los inversores no están comprando bonos, que es de donde uno de los instrumentos que se ocupan para la inversión del Fondo de Pensiones Salvadoreño, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el detalle peculiar que lo que nosotros habíamos vaticinado en su momento que iba a causar un efecto negativo en el valor de las cuentas individuales, hoy se cumple tal cual nosotros lo esperábamos. Y es que lamentablemente desde que se aprobó el fideicomiso de las obligaciones previsionales, o sea, el FOB en el 2006, el 80% según el boletín de rentabilidad del Fondo de Pensiones de la Superintendencia del Sistema Financiero a mayo del 2022, dice que del 98 a mayo del 2022 los trabajadores hemos ahorrado en el sistema de pensiones 13,000 millones, un poco más de 13,000 millones. Pero redondeando las cifras son 13,000 millones. Eso está en la página 1 de ese informe. Si usted quiere consultar ese informe,
váyase a www.ssf, que son las iniciales de Superintendencia del Sistema Financiero, .gov.sb. SB es B, la bidental al final, o B de vaca que le llaman, vean. Ese es el dominio. Da clic. Ahí le va a decir en el buscador de Google Superintendencia del Sistema Financiero. Da clic ahí. Luego busca los vínculos que están en la portada de la página y hay uno que dice informes y boletines. Cuando le dé clic ahí se va a desplegar, vea las opciones, y en las opciones usted busca uno que dice boletín de rentabilidad del fondo de pensiones. Y ahí aparece por meses, va enero, febrero, y usted busca el de mayo porque es el último que han publicado. O sea, es información actualizada que ellos sacan. Ese boletín tiene 2 páginas. En la página 1, ahí le va a decir, hemos ahorrado 13,000 millones, los cotizantes han pasado de 740 y pico mil a 812,000 y fracción, teniendo un aumento en lo que es la cotización de tantos por ciento respecto a mayo del 2021, porque se hacen esas comparaciones. Lo triste es cuando viene la página 2, los cuadros, donde está desagregado las inversiones. Hay 4 multifondos, de acuerdo a la ley actual del sistema de pensiones, pero son 2 los que acaparan la mayor cantidad de masa de dinero invertida. El primero de ellos es el fondo conservador, está ahí bien explicado en ese boletín, en la página 2, y el otro es el fondo especial retiro. Ambos tienen una tasa de rentabilidad ponderada, ¿verdad?, de un poco más de 3%, pero es ahí donde la rentabilidad está negativa, especialmente en el fondo conservador. ¿Y por qué hago hincapié en estos 2 fondos? Bueno, porque el fondo conservador, de acuerdo al boletín de rentabilidad, tiene un poco más del 90% de esos 13,000 millones metidos en concepto de plata. El fondo especial de retiro tiene el 2% de esos 13,000 millones, que es necesariamente un fondo en el cual no se puede especular con riesgo, por una sencilla razón. Porque en ese fondo están metidos todos los pistos o todos los dineros de la gente ya jubilada. Entonces no podemos arriesgar ese dinero, porque es el dinero que se necesita líquido, constante y sonante para pagar mes a mes una pensión. Que esa pensión, bien o mal, sirve para comprar frijolitos, pagar los recibos de un adulto mayor. Entonces, a eso le llaman los financieros inversiones a renta fija. O sea, es una renta fija que de ahí no se mueve, para evitar la volatilidad o el riesgo, ¿verdad?, de que se vaya a perder plata. En el cambio, en el fondo conservador, donde sí se puede invertir a mejores tasas de interés, a, digamos, un poquito más de riesgo, ¿cuál es el gran problema? Que de esa cantidad de plata, el 80%, que son como, son como 9,000 dólares invertidos en el fondo, 9,000 millones de dólares invertidos en el fondo conservador, el 80% de esos 9,000 millones los tiene papá Estado a través de la administración de gobierno, a través del fideicomiso de las obligaciones previsionales. El único respaldo de ese pisto son unos papelitos firmados, ¿verdad?, por el ministro de Hacienda, que en caso de una debacle generalizada del sistema, que primeramente el creador no sea así y desaparezca el pisto, ¿verdad?, por arte de magia, como ha ocurrido en algunos países, lamentablemente los políticos así son. O sea, hay que ser honestos, de los políticos debemos esperar cualquier cosa, sea quien sea, cualquier cosa, sea esta buena, sea esta mala, sea horrorosa, lo que sea, cualquier cosa usted puede esperar. Por eso no es bueno andarlos defendiendo, ¿verdad? Lo que es bueno es fiscalizarlos como ciudadanos, ¿verdad?, y decirles, te tengo en la mira, porque mi voto te lo di a raíz de que me prometiste esto y esto, y quiero ver acciones. Esa es la actitud de un ciudadano responsable con su país respecto a los políticos, no andarlos defendiendo, ¿verdad? Porque para empezar, ni nos piden que los defendamos, y segundo, ni se lo merecen. Así, esa es la realidad. Entonces, se diseñó ese mecanismo para financiar los gastos que el Estado tiene en materia de pensiones en el sistema anterior, ¿verdad?, a 1998. Y ahí está el problema, porque históricamente le han pagado tasas muy bajas al cotizante salvadoreño a través de ese fondo.
La tasa más alta que yo recuerdo, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, es del 3.87%, 4%. Cuando en el mercado común está. Cuando en el mercado Papá Estado, a través de la administración del gobierno, paga empréstitos del 12, 14, 15% anual. ¿Por qué se nos paga tan poco? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Se han hecho propuestas para que se mejoren las tasas, pero hasta este momento oídos sordos, ojos ciegos y mudas bocas de parte de los Y representantes. pasividad de los trabajadores. Exacto, así es. Porque realmente hemos visto que el trabajador salvadoreño ha soportado con lo que le pongan. Entonces hoy con la crisis internacional, sumado a que el país está en una calificación muy baja financieramente ante el mundo, ¿verdad? Solo nos supera Venezuela, ¿verdad? Con un ENVI del 34%, nosotros, Venezuela anda como por el 36%, nosotros andamos por el 34%. O sea, somos de los dos países peor calificados de América Latina. El factor riesgo, ¿me entiendes? Es decir, y este factor riesgo es por toda la inclemencia política que se genera, que al final siempre afecta la actividad económica, la actividad social, etcétera. Con las decisiones de los políticos que tienen este sistema de pensión. Exacto, sumado a que muchos títulos valores que las AFP tienen por ley deben de invertirlos en estos fondos, por ley. Entonces, ahí está el meollo del problema, ¿verdad? Obviamente se suma lo que dije, ¿verdad?, a nivel internacional, pero con esto, por esa razón, están en números negativos. Esto es grave, o sea, es que tiene que ser grave, por más que Asafondos con su pronunciamiento, la semana pasada creo que lo hizo público en Twitter, donde diga de que se pondera y es positivo y que el sistema ha sido responsable, ha sido sostenible en el tiempo. O sea, ellos mismos lo están diciendo y entre líneas debe de leerse que ellos ha sido, ¿verdad? Pero ya no es. Entonces, a raíz de eso se deben de buscar los mecanismos y una reforma que realmente venga, y no es que venga a corregir esto, es que tiene que cambiar el sistema. De lo contrario no vamos a avanzar. ¿Y usted cree que las AFP van a estar dispuestas a entregar ese 5% de sus utilidades para este fondo conservador? Bueno, yo lo que puedo decir es que hay que obligarles, ¿verdad? Los salvadoreños debemos de unirnos para obligarles. Es que han habido en la historia dos actores principales que son los que se han repartido el pastel Vamos a ver. en materia de pensiones. Vamos a ver. La tajada más grande es pues para 48 accionistas que son los dueños de las AFP, cuya ganancia, de acuerdo a los números que tenemos nosotros, a 2021 fue de 18 millones, ¿verdad? Esas fueron las utilidades. ¿Esas utilidades son desde que está la AFP o anual? Eso fue al 2021, pero en la historia del 98 para acá han tenido utilidades hasta de 28, 32 millones, que yo me recuerdo. ¿Me entiende? Entonces, vaya, hagamos una simple operación. Vamos a ver. Adelante, 18 por favor. millones entre 48 personas son 375,000 mensual. Y usted tiene rentabilidades de menos 3 cifras. ¿Quién tiene la tajada más grande? Los números lo dicen. Ok, veámoslo del lado del Estado. El Estado debe presupuestar para este año 700 y pico de millones, pero en el presupuesto general aprobado en diciembre del año pasado solo presupuestaron 400 millones. ¿De dónde saca el resto para complementar los 700 millones? Y dicho sea de paso, que hoy tiene la carga del ITSFA, porque el ITSFA está quebrado, ¿verdad? Así de sencillo. El ITSFA está quebrado, de hecho no le han pagado a los pensionados del ITSFA. Entonces, pero obviamente no tienen que quedar eso así, tienen que pagarles. Entonces, tiene que inyectar un presupuesto anual que creo que anda por los 58 o 60 millones de refuerzo. Porque ya 20,000 cotizantes para una población pensionada que le duplica hasta triplica en el ITSFA, y lo peor de todo, que hay pensiones ahí dentro del ITSFA, de las famosas pensiones VIP, ¿ya?
Ejemplo de eso es el curita que tienen ahí, vean, echándole humo y agua a los santos, vean, y a los feligreses, el señor Colindres, con 3,000, casi $4,000, ¿me entiende? Entonces, que sea ilegal la pensión de Colindres no es ilegal, es legal. El señor si Colindres. pero si él habla del Evangelio. A eso voy yo. Lo que no es moral. ¿Verdad? Y él, como clérigo, se supone que vive el Evangelio, porque ahí él ha de conocer el postulado que está ahí en el capítulo 9 del libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo dice: predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Entonces, a menos que el mensaje del señor Colindres sea la ostenticidad, la famosa doctrina de la prosperidad, que el Creador no te quiere ver pobre, ¿verdad?, sino que te quiere ver en ulsanza económica, ¿verdad?, aunque eso signifique que pisotees la dignidad de tus hermanos, entre otras cosas. Con esto no estoy diciendo que las personas que ganan su dinero de manera legítima y tienen sus comodidades por producto de su esfuerzo sea malo. No, lo que estoy diciendo es que a veces nos ubicamos en el lugar erróneo, ¿verdad?, con algunas condiciones de vida que no pegan con el discurso. Entonces, en el caso del señor Colindres, ese porque él está en una de las categorías de pensiones VIP, cuando el resto, ¿verdad?, está prácticamente muriéndose de hambre. Ese es a lo que yo apunto. Entonces, sucede que el presupuesto general del Estado no valga la redundancia, no presupuestó esos 700 millones, presupuestó menos. Entonces, ¿de dónde sale el resto? De la cuenta de garantía solidaria, donde están todos los de las AFP cotizando a través del fideicomiso de las obligaciones previsionales del Fondo Conservador. Y esa jugada tan fantástica. Ahí está en la ley. ¿A quién, qué mente le pudo? Pues fueron los señores diputados del año 2017. Nosotros dijimos que para evitar eso tenían que establecerse reglas financieras, si tanto querían mantener el sistema de AFPs, para soltarle un 5 al ministro de Hacienda, ¿verdad? Y tenía que ir bajo ciertas condiciones. Esa se la hicimos, entregamos en enero del 2019, si no me equivoco, a Carlos Pérez, que es el que representa a los trabajadores ante el comité de riesgo, y pues no le han hecho caso, ¿verdad? Igual, vea, la mesa ha metido su propuesta, que es la mejor hasta este día, ahí, por números, por estudio y por todo, y porque realmente mejora las condiciones de un poco más de 25,000, 30,000, por ahí así, que no se han pensionado porque saben que su monto de pensión no les sirve para vivir, ¿verdad? Entonces, y tampoco, ¿verdad?, no nos han escuchado. No sé si es por una diferencia ideológica, ¿verdad?, o de personalidad que ellos tendrán con nosotros como miembros fundadores, porque no solamente soy yo, sino que son otras 7 personas las que nos hicimos cargo de este problema allá a finales del 2018, cuando nació la mesa. No sé, pero alguna diferencia que ellos creen irreconciliable, ¿verdad?, con nosotros tendrán, pero son ellos. Nosotros no tenemos problema de platicar con un Perico de los Palotes, con el cachudo, con el peludo. No nos interesa eso. Nosotros lo que nos interesa es defender los intereses legítimos de los trabajadores. Eso creo que o no lo han entendido o no lo quieren entender las personas que están al frente del gobierno. Bien, amigos televidentes, estamos conversando con Patricio Pineda de la Mesa por una pensión digna. Vamos a nuestra pausa. Mire, qué cosas hemos averiguado. Que utilidades de cerca de $30 millones para 48 personas que son las dueñas de las AFP. Ese dato sí no lo teníamos. Pero mire cómo es 48 personas reciben $30 millones al año. ¿Y cuántos pensionados se les está pagando? Cerca de 300, más de 200,000 por vejez, más el resto de entre sobrevivencia, invalidez total y parcial. Sobrepasamos los 300,000. 48 a 300,000 salvadoreños. Mire, qué cosas las de la vida, ¿verdad? No nos cambie porque esto está interesante con Patricio Pineda. Ya volvemos.
Seguimos conversando, amigos televidentes, muy interesante, con Patricio Pineda de la Mesa por una Pensión Digna. Oiga, ¿cómo está esto, Patricio? Que vamos a ver, vamos en orden, como decía, vamos en orden, ¿verdad? Usted está pensando, o ustedes los trabajadores, están pensando que por medio de un decreto transitorio podrían llegar a los fines que ustedes persiguen, que sería el que les regresen los ahorros a los que ya dejaron de cotizar. Vaya, hay dos cosas importantes que se deben de entender antes de esto. Como propuesta para reformar el sistema tienen en la Asamblea Legislativa los señores diputados, pero no sé por qué no la aprueban, ¿verdad? Si ya se les comprobó que se resuelve el problema, o sea, se aumentan los montos de pensión, se hace una mejor distribución de los ingresos y eso permite que se puedan otorgar montos con el 65, el 70, el 75% del último salario de acuerdo a los años cotizados, ¿verdad? Todavía hay que ofrecer algunas alternativas, entonces ese tipo de decreto que me menciona usted, Alfredo, entra en esa categoría. Como el problema es inmediato, ¿verdad? Entonces la solución también debe ser inmediata, o sea, no hay que dormirnos en los laureles, como decimos. Por lo tanto, al ver digamos, el análisis de los grupos etarios en el informe previsional de la Superintendencia del Sistema Financiero, de los 40 años hacia arriba, al contabilizar, según los reportes que ellos hacen, llegamos un poco más de 1 millón de personas. Y científicamente está comprobado que la mayoría de las personas que cotizan, digámoslo así, en AFP, un poco más del 60% no van a tener pensión, ¿verdad? Entonces estos grupos etarios, la mayoría están en condición de pasiva. ¿Qué quiero decir con esto? No van a tener pensión, Es que, pero han cotizado. Exacto. ¿Cómo es eso? Sencillamente, Alfredo, porque son personas que están en una de las 3 condiciones de alta vulnerabilidad social, que son desempleo, ¿verdad?, de 40 años para arriba. Bueno, si de 30 años no te dan trabajo en este país, ahora imagínate de 40. Además, aquí al trabajador se ve como cualquier cosa, ¿verdad?, desechable, así como agarrar un papel higiénico, darle el uso que ustedes ya saben, ¿verdad?, y tirarlo al cesto ahí ya untado ¿verdad? Así se ven, esa es la realidad. Y este gobierno ha demostrado incluso eso, pues, porque digamos el caso de las personas adultas mayores en la policía, ¿verdad?, que las están echando para la calle sin ningún tipo de seguridad garantizada. Sin pensión. Obviamente porque esta gente, cuando saben esta realidad, no van a ir a la AFP a que la condenen de hambre, ¿verdad? Unos sí lo hacen por pura necesidad, pero el resto trata de resistir. Pero a la policía le descuenta, ¿no? Por eso, sí, pero el resto trata de resistir y esa lucha es bien complicada. O sea, los casos que a mí me han llegado, es una cosa que... Cuéntenos uno por lo menos. Bueno, por ejemplo, hay un caso en el que la persona cotizó, y este es bien yuca porque esta persona tiene 37 años cotizados, pero no la quieren pensionar en el sistema, así de fácil. ¿Y por qué no la quieren pensionar? Porque en él se da un fenómeno de tantos problemas que a lo largo de estos años que he estudiado el sistema, ¿verdad?, tiene el sistema de pensiones salvadoreño, y es que él cotiza al ITSFA, tiene 17 años cotizados en el ITSFA y 17 años en el Seguro Social, pero no le reconocen la continuidad de servicio, es decir, que se lo parten, le dan 17 en el ITSFA y 17 en el Seguro Social. Esa es una aberración y una violación a sus derechos, ¿verdad? Ahí está, y es un caso documentado. Ese hombre perdió ya. Ya perdió, así de fácil. Sí. Independientemente venga la reforma, si estas cosas no se toman en cuenta, como lo que estoy mencionando de él, ¿y de qué? O sea, no se va a jubilar, pues, aunque tenga 34 años. Ese tipo de flagrancias se cometen en el sistema.
claro, no son cosas públicas porque no nos conviene, ¿verdad? ¿Qué van a decir? Que no sé qué, que somos mal administradores, etcétera. Bueno, ese es un caso. Tengo otro caso, por ejemplo, en el que, digamos, la persona ha cotizado tantos años, hizo uso del tema de la pensión anticipada antes de su derogación allá por el 2006. Vino la reforma del 2017, establece una vitalidad de las prestaciones, y cuando él quiere aplicar a la garantía estatal que dice el 224, si no me equivoco, de la ley SAB, no, perdón, el 134 de la ley SAB lo dice, la garantía estatal, no se la quieren reconocer. ¿Ya? Y así puedo mencionar una serie de casos que llegan, otros que, por ejemplo, me dicen, mire, licenciado, yo hice uso del anticipo del 25% y me vengo a dar cuenta que hoy que me quiero retirar sin devolverlo, con capital e intereses dejado de percibir, me pasan de cálculo de renta vitalicia por ser optado a renta programada. Esa es violación a los derechos de seguridad social. Y ¿Vitalicia programada? La diferencia está en que en cálculo de renta vitalicia el porcentaje tiende a subir por lo menos al 55% de acuerdo al artículo 197 de la ley. Pero ya con renta programada dejan de acuerdo a lo que aguante la cuenta individual, ¿verdad? Le quitan el privilegio. Exacto. Le quitan el derecho ganado porque es una persona optada. Entonces, todas estas cosas son cositas quizás paralelas, pero hay grupos de personas afectadas que no son pocas en esto. Porque el sistema está así, el sistema está fracasado en esa parte, en el respeto al derecho humano, porque el sistema ha sido diseñado perfectamente para un negocio exitoso y hay que reconocerlo, ¿verdad? Las dos AFP son un duopolio muy exitoso. De hecho, hace poco estaba viendo la calificación de la Fitch Enrich, que es una que hace calificaciones de riesgo para bolsas de valores, especialmente GOSE, y le da un buen porcentaje de rentabilidad a las AFP. Entonces, en aras de procurar aportar soluciones concretas e inmediatas a este problema, está esa parte de ese decreto. Decreto transitorio. Que sea un decreto transitorio que a las personas que están desempleadas, enfermas, con accidentes profesionales, en cualquier estado de alta vulnerabilidad social, pero que ha cotizado X cantidad de tiempo y que aunque venga una reforma no se va a pensionar porque sencillamente no tiene los 25 años que pide la ley como mínimo, pues hombre, que a estas personas se les pueda reconocer siquiera la devolución desde el 50, 75 y en casos todavía muy delicados del 100% de lo ahorrado hasta el momento que se apruebe una reforma. Esa es una medida, pero yo traigo hasta más medidas. Por ejemplo, ahorita quiero aprovechar el espacio y quiero decirle a la población, ¿qué les parecería? Ya que la gran tajadita del pastel se lo llevan 48 accionistas, ¿por qué no nos hacen accionistas a todos los que estamos en la AFP? Pues, más fácil. Tienen mayoría calificada en la asamblea. Se emite un decreto transitorio en el que nos digan que a partir del 1 de noviembre del 2022, todo aquel que tenga tanto cotizado en la AFP pasará a ser sujeto de aportación en concepto de accionista, en propiedad. Una solución. Pero antes, inmediata. el accionista puede retirar todas sus acciones. No, porque se pueden dejar los guardados ahí, como están en la AFP. Ok. Para que sirva un patrimonio y que sirva al final de un usufructo en el sentido de mi pensión o de mi ahorro, que me lo devuelvan ya cuando tenga 60 años. Pero durante todo este tiempo he sido accionista. A mí me parece una propuesta que... A los 60 años que le devuelvan todo lo ahorrado. Sí, todo lo ganado en utilidades y todo como accionista. Va, aquí está. Qué bueno fuera, hombre. Yo, a mi forma de entender y de ver las cosas, el problema es aquí está la solución. Va. ¿No quieren eso? Ahí está la propuesta de la mesa de trabajo por una pensión digna. No, que nos cae mal la gente de la mesa, especialmente Patricio Pineda. Va, ahí está el decreto transitorio para que hagan devolución. No, que eso tampoco sirve. Bueno, hagamos efectivo el 46 de la Constitución que habla de
de la creación del Banco Previsional Propiedad de los Trabajadores y Trabajadoras. ¿Y con qué pisto, Patricio? Bueno, nos deben 3.000 millones en concepto de intereses dejados de percibir. Es que soluciones hay, Alfredo. Por donde quiera que a mí me quieran decirle estos diputados, mira, es que no, aquí está esta otra. No, es que esta no, aquí está esta otra. Es que mira, no, aquí está esta otra. Entonces, ¿daña los intereses de los 48 accionistas? no, No. no, No los toca. no, porque ellos van a seguir siendo accionistas. Pero ellos no van a tener la rentabilidad. Lo que pasa es que hoy van a compartir, y eso es lo que Ajá, les cae ahí está, mal, ahí compartir con su prójimo. ¿Ya? La regla de oro de Lucas capítulo 5. Lo que ellos dicen que es comunismo. No, simple y sencillamente es humanismo. Así de fácil, es humanismo. ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo dijo, si tú ves a tu prójimo que está aguantando frío y te pide la capa, dásela. Así es. Así. Y muchos de esos accionistas ahí andan dándose golpes de pecho en las iglesias, ¿verdad? Rezando o en los cultos. Pero a la hora de hacer valer lo que supuestamente creen, ahí es donde no les cae bien. Patricio, ¿y qué es lo que está pasando con mucha gente que llega a su historial, a sacar su historial de cuántos años ha cotizado y le están quitando años? Está la queja latente de muchos que llegan con la esperanza que han cotizado que los 25 años, pero al sacar el historial en el INPEP les roban que 8 o 9 años. Bueno, esto es parte de algo, digamos, como una maña vieja que se da. Bueno, quiero aclarar una cosa importante en cuanto al tema del historial laboral. Vale, toda la gente dice, no, en el INPEP. Ok. Ahí lo mandan a usted al INPEP. Sí, yo entiendo. Yo fui empleado 10 años del INPEP. Ok, y trabajé perfecto. en esa parte del historial laboral, Ok, asesorando a la perfecto. gente. Entonces voy a explicar a qué se refiere. El historial laboral es un espacio físico que está en el módulo. El INPEP tiene 8 módulos, ¿verdad? Ajá. Vea, 8 cajones ahí. ¿Cómo Hay unos de 2 plantas, como el caso del módulo 5, el módulo 4, el módulo 6, ¿verdad? Y hay otros que de una sola planta, como el caso del módulo 3, el módulo 2, el módulo 1 y el módulo 7. Ese módulo 7 se llama unidad de acceso, unidad de creación o sección del historial laboral, ¿sí? Todo mundo, cuando ya cumple 60 años, si es hombre, o 55 mujer, va a la AFP, si cotiza ahí, ¿verdad? Actualiza datos y ya le dicen, va, esta es su cita, vaya a ser el INPEP, ¿verdad? Igual a las del seguro, ¿va? Las dejan para 4 años. Pero bueno, van. Lo que pasa es que en el 2001, ojo con este dato, en el 2001 el gerente general de la UPIS, o sea, Unidad de Pensiones del Seguro Social, con el presidente del INPE, el señor Casamiquela, en ese año, llegaron a un acuerdo. Y le dice, mira, yo no tengo espacio para atender a tanta gente y darle sus historiales laborales. El gerente de la UPIS le dice al señor Casamiquela. Viene Casamiquela y le dice, vaya, firmamos y usa el módulo 7. Por eso es que está en el INPEP, pero esa es propiedad del Seguro Social. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Entonces el historial no lo da el INPEP, no que el Seguro Social. El Seguro Social. Va, entonces, ¿pero cuándo? Ahí se quedó, ¿pero cuándo? Pero cuando los casos en donde dicen, mira, a mí no me salen 3 años, se debe a múltiples factores. Número 1. Ojalá fueran 3 años, Patricio. Hay gente que ha hablado acá en redes sociales que les han desaparecido 8. Por eso. 9 años. Yo estoy poniendo un ejemplo. Yo he visto casos, por ejemplo, y resolví cuando fui empleado del INPEP, casos de personas que andaban como Angelito del Farol, dando vueltas. Ya llevaban 2 años. Por ejemplo, el señor, un empresario, su madrecita, ¿verdad? Ya está pensionada, bendito el Creador. El Creador a mí me utilizó para canal de bendición de la señora porque el hombre ya tenía 2 años, que nadie le daba respuesta. Vine yo y vi, tales años le deben, vámonos al archivo, ¿verdad? Y ahí se los encontramos, en 5 horas resolvimos. Y la señora ya, la madrecita, yo le digo, la reina, así le digo yo, la reina ya está pensionada, el caballero es un empresario
de baterías en El Salvador. Bueno, el punto es que el primer problema que se da es otro de las grandes debilidades del sistema, la evasión y la elusión previsional. No lo digo yo, lo dice el Seguro Social, hizo público hace un par de años que hay un descuadre en la recaudación para salud con la de pensiones. ¿Por qué? Porque al Seguro Social le aparecían 100,000 personas más o menos, te estoy poniendo un ejemplo, 100,000 personas más o menos que sí estaban pagándole los patronos la planilla de salud. Ok, muy bien. Pero se estaban robando la de pensiones. Entonces eso ha sido una maña vieja, ¿verdad? Eso ha sido una maña vieja. Incluso antes de que se privatizara el sistema, en el Departamento de Recaudaciones, por ejemplo del INPEP, muchos casos, ¿verdad?, de patronos que descontaban del salario de los trabajadores el descuento para pensiones, pero no llegan a pagarlo al INPEP. Igual sigue hoy. Y aquí viene una de las cosas que yo siempre le he criticado a los dueños del sistema, ¿verdad? Tanto los dueños que se reciben atajadita en utilidades como los políticos que han aprobado la ley. No han sido negligentes en el combate férreo, ¿verdad?, a ese, porque eso es un crimen, ¿ya? Es un robo. Sí, y lo peor, lo más triste de esto, que le están quitando la comida de la boca al anciano. Ese es el gran problema. Eso es que eso debe ser, bueno, para el creador eso es abominable, y ya no se diga para nosotros, pues, ¿verdad? Entonces los políticos y los dueños de la AFP, hechor y consentidor en esta parte, porque no han combatido como se debe este problema, no lo han denunciado como se debe. ¿A quiénes les toca? A nosotros, y por nosotros caemos mal, por decir la verdad, y lo estamos hablando con números en la mano, ¿verdad? Y cosas que no decimos nosotros, sino que descaradamente los políticos vienen y dicen, es que hay un descuadre. Pues sí, pero ¿por qué no lo combate? ¿Por qué no va y mete preso al fulano? No, es que ya se murió, meta preso a los hijos, ¿ya? Es que así tiene que ser, porque le han quitado la comida a mucho adulto mayor. Ese es un problema. El segundo, hubo un desorden institucional antes de la creación de las AFP en el control de las recaudaciones o de las cotizaciones. Por ejemplo, antes que surgiera el INPEP, como no existía el INPEP, ¿verdad?, a los empleados públicos les registraban algunos tiempos de servicio a través de unos papelitos que se llaman tarjeta de corte de cuentas, entre los años 80, 90, por ahí así. Entonces, cuando la Corte de Cuentas hizo el traspaso en físico de todos estos documentos, en ese traspaso se perdió mucha documentación y por ende hay mucha gente que se ve afectada en ese sentido con las tarjetas. Y así puedo mencionar otros factores. Ahora bien, esto también tiene que ver con la negligencia en escucharnos a los trabajadores, con una propuesta muy interesante para combatir esos problemas, Alfredo. ¿Y sabes cuál es la implementación de la tecnología de control? Se llama tecnología de omnicanalidad. Esa propuesta aplicada al sistema de pensiones la hicimos con un genial, y yo me gustaría que aquí estuviera algún espacio a él, se llama el doctor Luis Alfredo Alfaro. Él es un científico salvadoreño, ¿verdad?, que aquí no es conocido. Él pasa bastante tiempo en el país, pero si usted va a Corea o cualquier amigo en Corea, en Vietnam, preguntan por el doctor Luis Alfaro, le hacen el bendito, porque es un experto en tecnología. Entonces, y aquí no me va a dejar mentir el secretario de Comercio actual, nosotros con él, o sea, el doctor y su servidor, le llevamos una propuesta para la implementación de tecnología. La patente la tiene él, el doctor, porque él es el creador de eso. Okay. Entonces, cuando digo presencia de omnicanalidad de esta tecnología, estoy hablando de controlar, persuadir y perseguir ese tipo de filtreos a través de la tecnología, de la vigilancia, para la recaudación de la cotización, la distribución de la cotización y la inversión de esa cotización, ¿verdad?, y la búsqueda de nichos de mercado que puedan dar buenas rentabilidades. ¿Y qué pasa, pues? No nos escucharon. Así de fácil. No nos escucharon. A alguien no le conviene. Amigos televidentes, vamos a nuestra última pausa. Volvemos con la conclusión y despedida de este interesante programa que realmente siempre que invitamos a Patricio Pineda, siempre tenemos más información, más criterio de esta situación y por ende, cuando volvamos,
como él es especialista en esta situación, ¿qué espera Patricio Pineda al conocer todo esto? Sé que no tiene una bolita de cristal, pero como dicen por ahí, por los síntomas se conoce la enfermedad. Ya volvemos, no nos cambie. El tiempo siempre, ¿verdad?, es el enemigo de esta clase de programas. Rapidito, Patricio, porque son dos preguntas. La primera, con todo el conocimiento que usted tiene referente a esta situación, Patricio, ¿qué le espera a los salvadoreños? Bueno, ahí estando así como están las condiciones actuales. De acuerdo al comportamiento del sistema, en las condiciones actuales, si esto no se corrige inmediatamente, pues una debacle. ¿En qué sentido debacle? ¿Qué es debacle? ¿Qué va a pasar? La debacle es que probablemente la pérdida de valor aumente en las cuentas individuales, ¿verdad? Porque esto de la crisis, de la inflación y todo lo demás, se proyecta hasta junio del 2024, ¿verdad? Entonces, si no se corrige ese interés en negativo de las cuentas individuales, los trabajadores estarían perdiendo quizás unos 3 años de valor de sus cuentas individuales. Esto se va a ver reflejado en el monto de pensión, en el ahorro, así de fácil. Eso quizás como un efecto inmediato, digamos un efecto a mediano plazo, sería la pérdida de nuestro bono demográfico. Aquí siguen los niveles de desempleo alarmantes, espantosos, y lo peor de todo es que la población más desocupada en este país es la que debería estar produciendo, porque están en los grupos etarios aptos para trabajar, es decir, de 20 a 55 años, 50 años, digámoslo así. Y ahí están los estudios y todo, la misma Digesti lo tiene. Eso implica un escenario de más pobreza, ¿verdad? Un escenario de más desigualdad, puede reventar una cólera social, y eso ya es peligroso. Además, que sigue siendo un caldo de cultivo para la delincuencia, y ningún régimen de excepción va a poder combatir ese fenómeno. O sea, el problema aquí, Alfredo, es una débil política de protección y seguridad social. Aquí deben de quedar claros los pisos de protección social como herramienta básica para la alimentación, para la subsistencia digna y necesaria o justa de los salvadoreños en este país. Citando otras cámaras a Gran Danilo Pérez, ¿verdad?, del Centro del Consumidor. Él tiene mucha razón, y yo creo que eso debería ser muy alarmante y una vergüenza para los miserables políticos que tenemos, que en este país el salvadoreño normal solo come 2 tiempos de comida. Eso es triste. O sea, eso es grave. Imaginémonos la niñez, eso se llama desnutrición. Y si la gente está desnutrida, no va a poder producir, y las empresas van a tener ese desgaste. Si es que lo quieren ver desde esa parte mercantilista, ¿va? Una gente sana no te va a trabajar bien, pues. O sea, aquí tenemos que unirnos todos los espectros, todos los sectores sociales de la vida nacional para cambiar esta situación, cambiar esta crisis, rediseñar un poco quizás el tejido social y económico que no fue ni siquiera tocado como se debe en los acuerdos del 92. Convocar a una segunda generación de acuerdos sería lo ideal, ya que antropológicamente incluso está cambiando este país. Entonces, y los políticos deberían darles vergüenza, pues, que en vez de estar ahí, que las encuestas dicen que somos cool, somos populares, y que no. Si un salvadoreño no come sus 3 tiempos, ese es una vergüenza, es un fracaso para quien dirige este país. Usted dice que puede haber una debacle, es decir, una explosión social, pero lo que hemos visto hasta el momento es una pasividad. Bueno, yo considero que cuando la gente ya empiece a ver en cero sus
sus números, yo creo que quizás ahí sí van a reaccionar porque es pisto, ¿no? ¿Verdad? Yo lo dejo en el tintero y yo dejo también en la conciencia de la gente, en el pensamiento de las personas, que si algo hemos demostrado los trabajadores es capacidad de propuesta, no solo en este tema de pensiones, sino en muchos más. Voy a poner un ejemplo, incluso en el acceso a la vivienda, ¿verdad? Ahí está el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, que es una perfecta alternativa para las personas excluidas que de una u otra forma están abandonadas por el Estado y que no pueden accesar a una vivienda. Sin recursos, sin apoyo, siendo, digamos, sujetos de querer ser instrumentalizados por los políticos. La Federación Salvadoreña de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FESCOBAN, ha hecho muy excelentes programas a nivel nacional y muchas de las cooperativas miembros de este gremio están construyendo, ¿verdad? Están construyendo viviendas dignas para sus asociados. Entonces, además, han influenciado mucho para creaciones de leyes muy buenas, como la Ley Especial e Integral para la Subsidiariedad, ¿verdad?, de las personas excluidas de todo beneficio para accesar a una vivienda. Es un logro de ellos. Pero estas cosas no son conocidas, ¿verdad? Solo aquellos que estamos por el interés colectivo de los trabajadores nos damos cuenta, porque nos relacionamos con estos sectores. Debido a que ellos buscan el acercamiento, por ejemplo, con la mesa de trabajo por una pensión digna, para hacer escuchar su voz, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que estamos trabajando, y yo diría a los salvadoreños que nos están viendo, hay que unirnos. Ya ni los políticos ni el sistema de pensiones es sostenible en este país, así es que hay que ser fiscalizadores y estar atentos a que no nos toquen nuestro dinero, porque si lo hacen, yo creo que hay que irlos a sacar del pelo. Lo último, así rapidito, tengo un minutito. ¿Qué posibilidades hay de que se unan ustedes los trabajadores con los del ITFA para hacer un solo movimiento previsional? Bueno, yo dejo abierta la posibilidad de la mesa de trabajo por una pensión digna. Vamos a estar en mis redes sociales al menos publicando al respecto para ver cómo fortalecemos más este movimiento que ha demostrado por dominio propio, por esfuerzo propio, ser quizás en el tema de pensiones la única alternativa viable y, digamos, legítima, transparente para los trabajadores. El resto solo han llegado a aplaudir, ¿verdad? Y se han visto beneficiados. Ahí andan ya con algunos, como decimos, un par de huesitos, ¿verdad?, que se los han ganado por su obediencia al amén, amén de los políticos actuales. Patricio, muchas gracias por haber estado con nosotros en una nueva coyuntura. ¿Qué le parece? Volvemos a citarlo. Con gusto. Perfecto, muy amable. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. En la próxima tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación.